parta el corazón, ¿ah? Aunque te duela, aunque te parta el corazón, pero saber estar. La teología del estar, como dice el Papa, respecto de la Santísima Virgen María. Bueno, cuando el corazón alcanza a hacerse la pregunta y a llorar, podemos entender algo. Es decir, se trata de una pregunta que requiere una aproximación más desde la compasión que desde la intelección, como decíamos, ¿no? El que se compadece avanza en el corazón del enfermo, del que sufre, entiende más su situación y sabe cómo se le puede ayudar, cómo generar esperanza, ¿no? Pero el que llega para aplicar sus criterios, para aplicar su pedagogía, ¿va? Para aplicar su protocolo, ¿no? Un poco como los amigos del mundo. Sí, exactamente. Digamos, teorías de que algo había hecho mal en esta teología de te portas bien, te va bien, portas mal, te va mal. Así es, exactamente. Sí, y por eso él siempre le respondió, no, no, no. El Dios en el que yo creo no es así. No es así el Dios en el que yo creo. El Dios en el que yo creo no es el que ustedes me están diciendo. Sí, sí, exactamente. Pero por esa amistad ustedes tienen que tener. Por la amistad, la vinculación, donde Dios se revela y entonces podemos purificar las falsas imágenes que tenemos de Dios. El caso de Job es uno de esos. Bueno, una pregunta como esta planteada con toda su crudeza debe hallar en las lágrimas del interlocutor una primera respuesta, ¿no? O sea, la compasión, las lágrimas, estar, no huir, ya es una primera respuesta, ¿no? Frente al dolor también está la tentación de huir, como los que abandonan al enfermo, ¿no? Como los que lo condicionan a que pida la eutanasia, como los que lo empujan a que se vaya a los asilos, ¿no? Como los que lo exponen a que se suicide también. La tentación de huir, porque el enfermo amenaza mi confort, ¿no? Quiebra mi bienestar, ¿no? Entorpece mis planes, frena mis proyectos. Así que las lágrimas, más que huir, las lágrimas, la compasión, la vinculación, el estar como la Santísima Virgen María, para empezar a establecer una primera respuesta, que no siempre es de palabras, sino más bien una respuesta de presencia. Como decíamos al principio, ¿va? La respuesta cristiana no necesariamente es una teoría, sino un misterio de presencia. Bueno, fíjese cómo siguió este diálogo entre los niños y el Papa, ¿va? Este es un desafío. Jun Chura y su compañera que habló hoy nos han planteado este desafío. Y cuando nos hagan la pregunta ¿por qué sufren los niños o por qué sucede esto otro trágico en la vida? Que nuestra respuesta sea o el silencio o la palabra que nace de las lágrimas. Sí. A uno de los dolores más fuertes, que es el sufrimiento de los niños, así responde el Papa, ¿va? O el silencio o una palabra, pero que nazca de la compasión, que nazca de las lágrimas, que nazca de la solidaridad, de la vinculación que se tiene que lograr con quien está sufriendo para decirle te amo, estoy contigo y Dios nos va a sacar adelante. Dios estará presente en esa historia. Ya desde ahí podemos ir viendo cómo se explica la respuesta cristiana. Responder a esta pregunta no desde la intelectualidad, sino desde la cordialidad.
y el abrazo que pueden cambiar el corazón. No desde la intelectualidad, sino desde la cordialidad, desde el amor, desde la compasión, desde la comprensión que necesita esa persona. Hace poco yo eso le planteaba a algunas religiosas que me pidieron que reflexionara con ellas sobre el problema de los abusos sexuales. Y eso les decía, ¿va? Descalzarse delante de una persona que está sufriendo las secuelas que deja el abuso. Descalzarse significa también entender los manoteos, entender las rebeldías, entender la descompostura que queda en una persona, incluso hasta el planteamiento que puedan hacer contra Dios, aguantarlo, entenderlo, sabiendo que es parte del proceso de liberación. ¿Ah? Miren, muchas personas, cuando uno las apoya, dado que están cuidando a sus enfermos, muchas personas se alarman de lo que dicen los enfermos, se alarman, porque hasta pueden decir algunas blasfemias, se alarman. Y es importante que esas personas sepan que es parte de la liberación, es parte de la sanación. A veces no se puede tomar tan en serio lo que dice el enfermo. Más bien hay que tomar en serio el dolor, que así lo expresa. Así lo expresa con palabras incomprensibles o con palabras descompuestas, pero así lo expresa. Lo mismo para dar la noticia, cuando ya estás en el momento de la batalla. Lo mismo que pasa por eso. Exacto. Exactamente. Por eso, pues, la cordialidad, la compasión, la paciencia. La paciencia. Hay personas también, hablando de los cuidadores de enfermos, hay personas que se pelean con la fragilidad del enfermo, ¿no? Se pelea con la fragilidad, ¿no? Y a veces esos son los cuadros que viven y que los hace que están en una tensión en la relación con el bebé, porque se pelean con su fragilidad, ¿va? Porque no controlan esfínteres, por ejemplo, porque tiran el agua, porque no se tomaron la medicina o porque no siguieron las prescripciones como es debido, pero pues son personas disminuidas por completo, psicológica, físicamente. No se puede uno pelear con la fragilidad, al contrario, acogerla, entenderla, porque sí, De la diversidad, el familiar también tendrá que tener esta parte de compasión, pero no la tiene. La pelea es esa parte de los espíritus, no quiere Dios sufrir. sí. Ya no es ver el dolor que es yo no quiero sufrir, yo no quiero salir de esa zona de confort. Así es. Sí, por eso una persona así que se pelea con la fragilidad, pues a lo mejor está más enferma que el que está cuidando, ¿no? O sea, porque puede ser signo de inmadurez el no entender que una persona enferma está disminuida y por lo tanto necesita más comprensión, más paciencia, más cariño, porque no está con toda la plenitud para que coordine sus movimientos. Bueno, ahora vamos a ver algunas partes de esta respuesta que da el Papa y voy a recurrir a algunos textos bíblicos para arropar un poquito esta respuesta, ¿va? La respuesta, entonces, como dice el Papa, está en el silencio y si hubiera una palabra, que sea una palabra que nazca de las lágrimas y de la compasión. A veces la mejor respuesta ante el dolor es el silencio, el estar como la Santísima Virgen María, el no huir. Entonces, la respuesta, como estamos viendo,
requiere más la compasión, requiere más las lágrimas, requiere más el silencio, requiere no huir de la situación del enfermo. Entonces, esta primera respuesta que nos da el Papa a propósito de una de las preguntas más crueles que nos planteamos sobre el misterio del mal, que es el sufrimiento de los niños. Bueno, vamos a arroparla ahora con estas consideraciones que voy a hacer. Por lo menos voy a hacer 3 consideraciones y partiendo de algunos casos bíblicos, ¿sí? Bueno, en primer lugar, cuando se sufre no se habla, se llora y se reza en silencio. ¿Sí? Cuando se sufre no se habla, se llora y se reza en silencio, ¿verdad? Es parte de la respuesta que da el Papa al drama del sufrimiento de los niños, ¿verdad? ¿Por qué los niños sufren? No hay respuesta para esa pregunta. Solo nos queda mirar al crucifijo y dejar que sea Jesús quien nos dé la respuesta. ¿Por qué sufren los niños? Es una de las preguntas abiertas de nuestra existencia. No lo sabemos. ¿Es Dios injusto? Sí, fue injusto con su hijo. Lo mandó a la cruz, pero es nuestra existencia humana, es nuestra carne la que sufren esos niños. Y cuando se sufre, no se habla, se llora y se reza en silencio. Así arropa el Papa una aproximación a una de las preguntas más dolorosas que nosotros planteamos sobre el sufrimiento de los niños. Fíjense, imagínense todo el tacto, toda la delicadeza que se necesita para acompañar a un enfermo. Desde la perspectiva cristiana, todo el tacto, tanta delicadeza, toda la paciencia, toda la finura que se necesita para tratar a alguien que está eclipsado, desesperado por su dolor. Así es como el Papa va marcando un proceso que hace falta seguir, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se sufre, no se habla, se llora y se reza en silencio. Y miren, a mí siempre me ha gustado relacionar este paso que estamos dando con lo que decía Paul Claudel, uno de los escritores franceses católicos más importantes que hemos tenido. Porque Paul Claudel decía que Dios no vino a suprimir el sufrimiento, no vino ni siquiera a dar una explicación, vino a llenarlo de su presencia. Por eso titulo así este bloque que me toca reflexionar con ustedes. Dios no vino a suprimir el sufrimiento. Por eso esos que dicen pare de sufrir, y esos que quieren desterrar el sufrimiento, no están en la tradición cristiana. Dios no vino a eso, a suprimir, no vino a eliminar el sufrimiento, vino a llenarlo de su presencia, vino a perfumar el sufrimiento, lo llenó de su presencia, ¿verdad? Y por eso el Papa dice, hablando del sufrimiento de Jesús, ¿verdad? El Padre no le evitó a su propio Hijo el sufrimiento, ¿verdad? Por nosotros, ¿verdad? No le evitó ni siquiera a su propio Hijo el sufrimiento, pensando en sus otros hijos que somos nosotros, pensando en nosotros que también necesitábamos la salvación. Así que me parece que esa es la clave del pensamiento cristiano, ¿va? Para que nadie abuse de nuestra buena fe, para que nadie utilice de manera equivocada el nombre de Dios. No, Dios no vino a eliminarlo, vino a llenarlo de su presencia. Vino a llenarlo de su presencia. Eso es el misterio pascual. Eso es el misterio pascual. Vino el Señor a llenar de su presencia el misterio del dolor. Ahora miren, vamos a ver ahora el caso de una mujer, ¿va? El caso de Raquel.
como se, como se presenta en el Antiguo Testamento. Al caso de Raquel, ¿va? Eh, un texto que, por cierto, lo escuchamos en Navidad cuando celebramos la fiesta de los santos inocentes. ¿Ah? Siempre aparece en la liturgia de la iglesia ese texto del sufrimiento de Raquel, que es el que dimensiona la fiesta de los santos inocentes, que a nosotros se nos va a veces en bromas, que nosotros tendemos a relajar por esas costumbres, ¿ah? Pero que habla de un drama y lo recuerda la liturgia de la iglesia en los días de Navidad. Pero Raquel encierra en sí el dolor de todas las madres del mundo, de todo tiempo, y las lágrimas de todo ser humano que llora pérdidas irreparables. Este rechazo de Raquel, que no quiere ser consolada, nos enseña también cuánta delicadeza se nos pide ante el dolor de los demás. Van saliendo, van saliendo esos pasos que la tanatología ha identificado, ¿va? A veces se habla de la negación, ¿va? Y a veces se habla también del rechazo, completo rechazo a la ayuda, completo rechazo al acompañamiento, ¿va? Como Raquel, que no quiere ser consolada, ¿va? Han muerto sus hijos y no quiere ser consolada. Hablando de pérdidas irreparables, ¿va? De sufrimientos que quedan grabados en el alma, ¿va? Ese es el caso de Raquel, ¿va? Para hablar de esperanza a quien está desesperado, se necesita compartir su desesperación. Para enjugar una lágrima del rostro de quien sufre, es necesario unir su llanto al nuestro. Compartir su desesperación, unir su llanto al nuestro, son necesarios para acercarse a personas que están en la negación o a personas que están en el rechazo completo a todo tipo de ayuda. Solo así nuestras palabras podrán dar un poco de esperanza, y si no puedo decir palabras así, o el llanto o el dolor, mejor el silencio. Mejor el silencio. Es el dolor de Raquel, que llora por sus hijos, que lamenta pérdidas irreparables y no quiere que nadie le hable, no quiere que nadie la vea, no quiere ser consolada. Pero ahí tienen ustedes como identifica la tanatología el momento de la negación y el momento del rechazo a cualquier ayuda, cualquier salida ante su situación. Miren, la reflexión que hace una mujer, la reflexión que hace una mujer sobre ese dolor de Raquel. Fíjense la reflexión que hace en este caso Carmen Castiela. Dice Carmen Castiela: ni una sola de nuestras lágrimas se ha perdido. Nuestro luto se convertirá en danza y un día los abrazaremos para no volvernos a separar. Precisamente por el llanto y la oración de una madre hay esperanza para el hijo, que volverá a vivir, que volverá de la tierra del enemigo, si es que se fue. Las lágrimas son semilla de vida, no nos ahoguemos en ellas. Miren qué bonito, ¿eh? Las lágrimas son semilla de vida, pero no nos podemos ahogar en ellas, ¿eh? Las lágrimas son para liberarnos, para sanarnos. Hay quienes dicen que las lágrimas limpian la mirada para poder ver mejor a Dios. Las lágrimas limpian la mirada para poder ver mejor a Dios, pero no son para que nos ahoguemos en ellas. Como lo dice Carmen Castiela.
Y el tercer recurso es el caso de Job, que hemos estado ya comentando. El tercer paso de esta primera respuesta es el caso de Job. Se hizo muy famosa una recomendación que daba el Papa, ¿va? Ante los problemas no vas a las pastillas, hay que rezar. Ante los problemas no vas a las pastillas, ¿va? Para bajar el estrés, ¿va? Para superar la ansiedad, no, hay que rezar, decía el Papa, ¿va? Porque el sufrimiento, como dice el número 10 de Salvifici Doloris de Juan Pablo II, el sufrimiento para ellos puede tener sentido exclusivamente como pena por el pecado y por tanto solo en el campo de la justicia de Dios, que paga bien con bien y mal con mal. En la opinión manifestada por los amigos de Job, se expresa una convicción que se encuentra también en la conciencia moral de la humanidad. El orden moral objetivo requiere una pena por la transgresión, por el pecado y por el reato. ¿Sí? O sea que hacemos mucho daño al enfermo, ¿ah? Y puede todavía quedar residuos de una mentalidad como esta. Hacemos mucho daño al enfermo cuando le sugerimos que está pagando por sus pecados pasados, ¿verdad? Que la enfermedad y que lo que le pasa es un castigo. Imagínense, ya con la carga que tiene, ¿va? Moral, física, poner una carga espiritual, cuando el espíritu es el que libera y es el que nos da esperanza, es una cosa terrible, ¿va? Los amigos de Job le decían, acuérdate, tú hiciste algo y por eso te pasa todo esto, algo hiciste. Es terrible, ¿no? Pero es peor el caso de su mujer, ¿va? Es peor todavía porque los amigos le decían eso, ¿va? Algo hiciste y por eso estás pagando, ¿va? Pero la mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Imagínense. Aquí en esta parte meto otro punto muy importante en el acompañamiento a los enfermos. La importancia de los cuidadores. La importancia de los cuidadores. La claridad que tenga el guía espiritual. Qué importante es la interpretación, la esperanza que puede generar un cuidador, un asistente, un guía espiritual, el sacerdote, las personas que llevan la comunión, ¿no? Porque imagínense si mandamos gente como los amigos de Job, o si mandamos gente como la mujer de Job, ¿no? Y puede que haya todavía residuos, ¿verdad? En la cultura cristiana haya residuos de una mentalidad como esta, ¿va? Que sugiera que la enfermedad es un castigo de Dios, o que la enfermedad es la consecuencia de tus pecados. Algo hiciste, le decía a los amigos, algo hiciste, acuérdate, algo hiciste. Y peor la mujer, ¿no? Maldice a Dios y muérete. Maldice. Y siempre Job resistió. Un hombre de fe resiste. Un hombre de fe resiste, aunque llega también el momento en que se bloqueaba. Al final se va a liberar, pero llega el momento en que se bloquea también. Pero un hombre de Dios resiste. Qué importante es el cuidador, ¿va? El que nos guía, el que va abriendo caminos de esperanza. ¿Sí? Hay pecados de tu familia y estás pagando las consecuencias del pecado, pero eso lo es. Sí. Hace la cosa padre, traemos Dios a las familias
y a mencionar, Sí, ¿verdad? Y todo y se habla de eso, de que había que enterarse, porque habían hecho los padres. los antepasados. Sí, sí. Sí, es muy fuerte y todavía hay una mentalidad así, ¿verdad? Que estamos pagando las consecuencias de los errores o de los pecados de nuestros abuelos o de nuestros antepasados, ¿verdad? Eso digamos que una interpretación también equivocada, ¿verdad? Una interpretación equivocada por completo del Evangelio. Y hay que cuidarnos de ese tipo de interpretaciones, ¿verdad? Que pues no dan esperanza, ¿verdad? Es porque es prácticamente ya resignarte a que pues se vienen todas las cargas y todos los castigos por lo que hayan hecho tus antepasados. No habría libertad, todo sería determinismo en esta vida, ¿verdad? Entonces sí es una mentalidad que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para desterrarla, ¿verdad? Y para más bien generar esperanza en base a la respuesta auténticamente cristiana que estamos presentando. De alta, porque estoy buscando, Sí, y dice que es la obligación que queda a la pena correspondiente al pecado, aún después de ser perdonado, es el que vamos a ver. El abogado tiene una pena por la transgresión, el pecado por el grado. sí. Es una palabra que se utiliza en el lenguaje canónico para distinguir que se nos perdonan los pecados, ¿verdad? Pero la gracia que nosotros recibimos en el sacramento cuando nos perdonan nuestros pecados, sin embargo, va quedando la consecuencia, ¿va? De nuestros actos, ¿va? Eso va quedando, la consecuencia de nuestros pecados. Acuérdense que nosotros no es que decimos que las cosas que nos pasan ahora son castigo de Dios, pero muchas cosas que nos pasan o enfermedades que tenemos sí se deben a malos hábitos, se deben a malos hábitos, pero digo, eso se explica de otra manera y son cosas que nosotros tenemos que entender, que aceptar, ¿va? Si nuestra alimentación no ha sido muy buena, si nos hemos pasado en desvelos, ¿va? Si no hemos cuidado nuestro cuerpo como es debido, pues eso pasa factura. Pero eso es muy diferente a decir, Dios está castigando, ¿no? O sea, uno tiene que aceptar, ¿va? Las consecuencias de nuestros propios actos que han generado, pues, algunas enfermedades. Que todo sea luz, traemos semillas desde la infancia. También es la selección, la educación, Sí, así es, sí. Y por eso tantos procesos de sanación que tenemos que llevar a cabo para sanar todas esas heridas, ¿verdad? Que quedaron en nuestra niñez o que quedaron a consecuencia de malos tratos, de injusticias que sufrimos, ¿verdad? Porque esa es nuestra realidad, ¿verdad? Nuestra realidad es la fragilidad. Y ante todas esas heridas, saber que en el acontecimiento de Jesucristo hay esperanza. Y hay esperanza por la gracia de Jesucristo, hay esperanza para que todas esas heridas no nos determinen a vivir toda la vida cabizbajos, tristes, sin esperanza, que no nos determinen, sino que sepamos que únicamente Cristo es el que puede sanar esas heridas y puede cambiar nuestra vida, para no depender de tantos fantasmas que dejan esos recuerdos y esas heridas de nuestra vida pasada. Bueno, pues con eso vamos a terminar, ya son las 1, ¿sí? Así que les agradezco mucho a todos los que tomaron la decisión de compartir con nosotros este diplomado de bioética. Vamos en los próximos sábados a seguir presentando esta temática como ya se les ha informado a ustedes.
Las sesiones son de las 9:30 a la 1 de la tarde. Hoy por tratarse de la primera sesión y en lo que determinábamos el asunto de las conexiones, comenzamos un poquito más tarde, pero las clases serán de 9:30 a 1 de la tarde. El próximo sábado va a estar con nosotros el padre José Luis Alvarado Jácome, que es licenciado en Teología Moral y médico de profesión. José Luis Alvarado Jácome, párroco de la iglesia de San Martín, aquí en la ciudad de Jalapa. Él va a dar la siguiente temática el próximo sábado. Les voy a pedir que para facilitar el trabajo del padre nos traslademos a la parroquia de San Martín. Él pidió que puedan ustedes asistir a la parroquia de San Martín el próximo sábado. Y igual se va a hacer todo lo necesario para que de manera virtual también se dé la clase allá desde la parroquia de San Martín, donde está el padre José Luis Alvarado Jaco. Y para los que van a continuar en la modalidad virtual, sepan que con esta liga y Pepe Gavidia les va a estar recordando esta liga para que puedan enlazarse con nosotros. Y luego también los que de manera presencial quieran tomar el diplomado, el próximo sábado nos vemos allá en la parroquia de San Martín. Sí. Padre, buenas tardes. Me Sí, parece José. importante lo que está comentando usted, pero sí nos encantaría que si nos pudieran pues proporcionar el PowerPoint, pues para que más que nada Sí. para que releamos el material y cualquier Sí. retroalimentación por parte de usted y la próxima semana, pues podamos más que nada tener esto más pendiente de lo que usted comenta. Sí. No sé qué Claro le que sí, José. parece. Me pongo de acuerdo con Pepe Gaviria, que es el que ve la parte técnica para que les haga llegar esta presentación. Aparte, tengo un documento, ¿sí? Escribí el documento para que tengan ustedes el respaldo de esa temática que estoy presentando. Es la primera parte. Ya después les diremos la fecha. Me va a tocar hasta noviembre para completar la segunda parte de esa temática. Pero con todo gusto les vamos a facilitar el material. Muy bien, pues buenas tardes a todos, muchas gracias. Y ya cualquier cosa ahí con Pepe Gaviria, vamos a estar en comunicación en el grupo que se ha creado para estar todos conectados, ¿sí? Así que gracias, hermanos, bonita tarde y buen fin de semana a todos. Muchas gracias, padre. Pase buenas tardes. Buena tarde a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Sí.